Buen día, maestro y compañeros. Yo soy el alumno Lara Rosales Víctor Manuel, curso actualmente el quinto semestre de electricidad y este video es dedicado para la materia Realiza mantenimiento en las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. La finalidad de este video es que presentar un manual que elaboramos de toda la simbología eléctrica básica que podremos utilizar a lo largo de lo que estamos cursando el semestre, de los siguientes semestres. En tal caso que nos dediquemos a esto, pues el maestro nos los planteó para que nos sirviera como un manual para toda la vida, ya que siempre vamos a estar usando simbologías eléctricas, ya que en los diagramas pues se supone que para eso sirven, para indicarnos qué hacer con símbolos y resumidamente. Por lo que el manual sería de lo más importante que podremos tener con nosotros, ya que sería como un formulario de la electricidad. Bueno, el manual consta de 5 secciones. La primera sería simbología de apagadores. La siguiente es simbología de salidas eléctricas. La siguiente es simbología de iluminación. La siguiente serían acometidas y por último circuitos eléctricos básicos. Ok. Y la primero sería simbología de apagadores, los cuales serían, primero que sería el apagador sencillo, que es el que todos conocemos. Todos en las casas, residencias, hasta las industriales, ocupan los apagadores sencillos, ya que son los más fáciles de colocar y los más fáciles de usar. El siguiente sería el apagador de 3 vías o apagador de escalera, que en este caso obtiene ese nombre gracias a que casi siempre se usan las instalaciones para usarse en escaleras, ya que consta de que sirve para que un foco o los focos que sean necesarios sean controlados por dos apagadores a la vez. Lo que se podría decir que como una escalera que una persona enciende el foco en la parte de abajo, quiere subir, pero no quiere apagar el foco desde arriba, por lo que se instala un apagador de escalera en el que se prende abajo y se puede apagar arriba, y cuando quiera bajar puede prender el foco arriba y apagarlo abajo. De ahí está el apagador de 4 vías, que al igual que el apagador de escalera se ocupa para controlar un cierto número de focos con varios apagadores a la vez, solo que en este caso son casi siempre se ocupa en pasillos en tipo T, ya que consta de mínimo 3, bueno, no con mínimo, sino consta de 3 apagadores. Las instalaciones, dos apagadores de 3 vías y uno de 4 vías, por lo que se pueda encender el foco desde el punto que se quiera y apagar desde otro. De ahí está el apagador de intemperie, que como su nombre lo dice es un apagador que puede ser expuesto a la intemperie. De ahí sigue el apagador de puerta. Como su nombre lo indica, sirve para abrir y cerrar puertas remotas, ya sea, ejemplo, en casas donde la entrada al portón está bastante lejos y pues se quiere abrir desde dentro de la casa. El siguiente sería el apagador de luz piloto, que es un apagador que al encenderse se notifica con un foco, pues una pequeña LED que está abajo del apagador, y eso significa que está encendido. Al apagarse enciende otro LED de otro color para darse cuenta que está apagado. De ahí sería el atenuador, que consta de un apagador que controla varios focos a la vez, y esto regula la intensidad del foco. Depende a los requerimientos que quiera el usuario. De ahí sigue el apagador sencillo de cadena. Como su nombre lo dice, es un apagador manual que en vez de ser de botón consta de una cadena que al jalarla se enciende y se apaga. De ahí sigue el apagador temporizador, que como su nombre lo indica, se programa para ser un apagador que con el tiempo se encienda o apague. De ahí seguiría la fotocelda, que son los apagadores que funcionan conforme se quita la luz natural. Más que nada se ocupan en instalación de exteriores, ya que sirve para hacer un encendido automático de cualquier luz
cuando se oscurece o se apaga el sol, se va el sol. De ahí sigue el sensor de presencia, que se le dice así, o sensor de movimiento, ya que mantiene el circuito cerrado, mantiene el circuito abierto mientras no hay movimiento y lo cierra una vez que detecta movimiento. De ahí sigue el apagador timbre, que como su nombre lo dice es un timbre, el que todos conocemos. Y el centro de carga, que sirve como símbolo de donde nos llega la corriente, a partir de donde nos llega la corriente del diagrama. De ahí va la simbología de salidas eléctricas, que es el contacto sencillo en muro, que es el que todos conocemos como contacto, donde conectamos es un solo contacto que va dentro del muro. De ahí está el contacto doble, que me imagino que es el más común que se encuentra en las casas, porque son dos contactos juntos que están pegados a la pared. De ahí está el contacto trifásico, que es un contacto que tiene, como su nombre lo dice, tres fases, lo que significa que tiene dos fases y un puesta a tierra. O sea, es el contacto más seguro porque cuenta con la puesta a tierra física, ya que aguanta mayores tensiones de carga. De ahí sí el contacto trifásico dentro de un muro, que es lo mismo que el contacto trifásico, pero está indicado que está dentro del muro. De ahí está el contacto doble aterrizado, que es lo mismo que un contacto doble, solo que dentro de algún muro. De ahí está el contacto de pared de intemperie, que como su nombre lo dice es el contacto que va a la intemperie, lo que significa que está cubierto por algún plástico o algún material resistente a todos los efectos climáticos, cambios de temperatura y todo, para que no se dañe el contacto. De ahí sigue el contacto sencillo en piso, que es como lo mismo que el contacto sencillo, que es de los más comunes, solo que en vez de ir en una pared va en el piso. De ahí sigue el contacto múltiple en muro, que lo que significa esto es que es un contacto doble o triple que va dentro de un muro. De ahí sigue la simbología de iluminación, que sería la salida de centro o cualquier luminaria, lo que conocemos nosotros como foco. De ahí es la salida de reflector o dicroico. ¿Esto qué es? Es la salida hacia una luz más intensa que la de un foco, lo que es un reflector. De ahí sería un abortante para interiores. Que un abortante, ¿qué es un abortante, es una luz indirecta, lo que significa que en ese punto de la casa va a ir una luz indirecta dentro de la instalación. De ahí está el abortante para exteriores, lo que significa que es una luz indirecta, pero en algún patio interior que tengamos dentro de la casa, o en algún patio en general que tengamos. De ahí sigue la lámpara tubular, que como su nombre lo indica, solo es una lámpara muy alargada que casi siempre se ocupa como lámpara incandescente. De ahí está el abortante tubular para interiores, que como lo mismo su nombre lo indica, es una luz indirecta que en este caso tiene forma de tubo, es más larga solamente. Y lo mismo, el abortante tubular para exteriores, lo mismo, una luz indirecta pero que van exteriores. De ahí siguen las acometidas. Tenemos dos tipos de acometidas: las acometidas aéreas y acometidas subterráneas. ¿Esto qué significa? Significa solo el cambio de la entrada por donde entran los cables. Uno entra pues por los postes de luz y otro entra por debajo del suelo de nuestra casa. En este caso primero van las acometidas aéreas. La acometida aérea monofásica, como su nombre lo indica, es de solo una fase. ¿Qué significa esto? Que a la casa solo entra a la casa, residencia, comercio. En la industria casi no se ocupan porque pues, es muy poca atención. Pero donde sea solo entra un neutro y una línea. El neutro o X0 y la línea o X1. De ahí entra el medidor y esta es la excepción.
Este es el único centro de carga o acometida en el que el neutro está del lado derecho de la acometida. Todos los demás están en el lado izquierdo. En el lado izquierdo de la acometida, y lo que se traduce en que esta es la excepción. En los demás van en el tercer pin, en el quinto pin y en el séptimo pin dentro de la acometida. Lo que hace la acometida es fijar la fase y el neutro dentro ya de la acometida de la referencia de CFE, y esto lo hace con dos cables THW. En la acometida monofásica se ocupa un calibre 8, que es un calibre seguro dentro de lo que cabe. De ahí, en la parte de arriba se ubica la alimentación de la CFE, y en la parte de abajo ya se ubica lo que va dirigido a la carga del usuario. Igual entra a cualquier instalación con un cable THW de calibre 10 o calibre 8, y la acometida en este caso se ubica a 1.80 metros del suelo, del nivel del suelo. De ahí va la acometida bifásica. Como su nombre lo dice, aquí cuenta con dos fases, que está el neutro o X0, está X1 y X2. En este caso ya cambia, porque el neutro ya está del lado izquierdo y entra en el quinto pin. Está la línea 1 y la línea 2. El neutro baja la puesta a tierra física, y también entra como el neutro hacia la carga del usuario. Es lo mismo que en la acometida monofásica. La carga de la CFE, o lo que llega al recibimiento, está en la parte de arriba del medidor, y la carga del usuario de los pines se encuentra en la parte de abajo, por lo que así está dividido. En este caso se ocupan igual para entrada 3 cables de calibre 8 y para salida igual calibre 8. Esta acometida se encuentra igual que todas a 1.80 del suelo, como dice la normativa de la CFE. Y en la acometida trifásica entran un neutro y tres fases, que es X1, X2 y X3, que se ubican en la parte de arriba, que es el primero, segundo y tercer pin. El neutro se encuentra en el séptimo pin, y los otros tres son de la carga del usuario. En este caso ya cambia el calibre con el que se entra el cable, ya que la tensión que se ocupa en este tipo de acometidas es mayor, porque casi siempre se ocupa para una tensión industrial. Lo que se maneja ya en cables desde el calibre 8, calibre 6, calibre 4, calibre 2, calibre 0 y calibre doble 0, que es el más grueso y el más seguro. Esto significa que puede conducir tensiones muy potentes y las puede redistribuir igualmente con el mismo calibre, que es en la carga del usuario. De ahí son las acometidas subterráneas. ¿En qué cambia? La instalación en el medidor es lo mismo, lo que cambia es su alimentación, ya que la entrada es por debajo. Acá están las fases, y ¿qué es lo que hace? Entra el cable por los tubos conduit que hay por debajo, toma las fases y sale. ¿Cómo sale? Aquí está, la toma desde las fases, sale por tubos y entra hasta la instalación de la acometida, que se encuentra a 1.80 metros del nivel del suelo. En este caso, pues solo es de monofásica, por lo que solo contaría con dos cables. En este caso es la subterránea bifásica, que es lo mismo, solo que en vez de agarrar de una fase, agarrar de dos fases, por lo que sería una fase, otra fase y el neutro, por lo que entraría y lo mismo, agarrar aquí y se va hacia el medidor, y sería la misma instalación, igual calibre 8 para más seguridad. Y la subterránea trifásica, que es agarra las tres fases y el neutro, de ahí sube hacia el medidor a 1.80 metros del suelo, y se maneja con calibre del 8, del 6, del 4, del 2, del 0 y del doble 0 para más seguridad. De ahí seguimos con los circuitos eléctricos básicos. El primer circuito es un circuito muy fácil.
Aquí está la simbología, lo que nos diría que es el centro de carga, un apagador y una luminaria o foco. ¿Qué significa esto? Del centro de carga, la línea se dirige al apagador. El apagador da una línea controlada hacia el foco. ¿Qué significa esto? Que el apagador logra controlar el foco por medio de la línea controlada y el foco da hacia el neutro de la llegada para poder cerrar el circuito. En el circuito 2 nos encontramos el centro de carga, la línea, igual el apagador y el foco, solo que antes del apagador se encuentra un contacto. ¿Esto qué significa? Que la línea siempre va a estar dotando de energía el contacto, ya que se encuentra antes del apagador, ya que no entra dentro de la línea controlada, se queda fuera de ella. Y eso se traduce con que ese contacto siempre estará alimentado. El circuito 3 es un centro de carga, un contacto que al igual que el anterior está la línea viva, y el contacto se encuentra dentro de la línea viva, por lo que siempre estará alimentado. Aquí está cerrado el circuito por el neutro y aquí está un apagador que dota de línea controlada a dos iluminarias o focos, lo que significa que este apagador controla estos dos focos, y aquí está el neutro de los dos focos para cerrar el circuito. De ahí está el circuito de escalera por puente, que este es el que se usa más comúnmente, que es que del centro de carga va la tensión hacia los dos apagadores y de los dos apagadores se distribuye hacia el foco. El foco cierra el circuito y esto es como se maneja. De dos apagadores, si aquí se abre el circuito, se apaga el foco. Y después, si aquí se cierra el circuito, el foco se enciende. Viceversa, si aquí se abre el circuito, se apaga el foco. Si aquí se cierra el circuito, se enciende el foco. De ahí está el circuito de escalera por cortocircuito. ¿Qué significa esto? ¿Qué se distingue este del anterior? Que en este el foco está conectado hacia el fase de cada uno, no como en el anterior que la fase daba hacia el foco. No, aquí el foco está hacia la fase. Aunque se maneja de la misma manera, la instalación es un poco distinta, ya que del foco se va hacia las dos y no de los dos apagadores hacia el foco. De ahí está el circuito 6, que es lo mismo que el circuito de escalera, que siempre el más común, el de escalera por puente, solo que tiene un contacto anterior a los apagadores, por lo que la línea viva dota de voltaje a este contacto. Y está el apagador de escalera, que hace que este foco se controle por el apagador, por los apagadores en este caso, que se apaga, si se enciende aquí, se queda encendido y se puede apagar acá, y se enciende acá, se queda encendido y se puede apagar acá. El circuito 7 consta del centro de carga, la línea viva, que dota de voltaje a estos dos contactos. En este caso cambia ya que son dos. De ahí son apagadores de 3 vías o apagadores de escalera, y en este caso son dos focos. Estas instalaciones se utilizan más que nada en pasillos largos, en este caso de los apagadores, ya que pues consta de dos focos, no de solo uno, y se cierra el circuito de este lado. Acá es lo mismo, pero con el apagador de 4 vías. En este caso es el centro de carga, un apagador de 3 vías, un apagador de 4 vías y otro apagador de 3 vías. ¿Esto qué significa? Que en este caso se puede apagar o encender el foco desde 3 puntos distintos, no desde 2. Esto se ocupa casi siempre en pasillos o estructuras en formas de T, ya que pues son las más comunes en las que se necesita un foco para solo 3 apagadores. Un solo foco para 3 apagadores. El circuito de escalera de 4 vías es lo mismo que el anterior, solo que en la línea viva consta de un contacto, por lo que este contacto siempre estará alimentado. Y el apagador igual, un circuito de un apagador de 4 vías de escalera, lo que se puede apagar de aquí, encender de acá, o apagar de acá y encender de acá, lo que siempre va a contar con su línea controlada hacia el foco
Entonces esto va a dotar de voltaje y de control a los apagadores. Y el último circuito, que es un circuito cuenta con un sensor de movimiento. ¿Esto qué significa? Que está el centro de carga y un apagador. Solo que aquí el apagador siempre mantiene el circuito cerrado. Casi siempre se mantiene el circuito abierto, ya que lo que queremos es que el apagador, cuando se presione, se encienda el foco o se apague. Solo que aquí se queda siempre cerrado el circuito, lo que significaría que el foco debería estar siempre encendido. Solo que este sensor de movimiento logra que cuando no se detecte ningún movimiento cerca de donde está, pues en este caso el foco, donde está cerca el sensor, el circuito solo se abra, por lo que se apagaría el foco. Y una vez que detecte un poco de movimiento, el sensor se cierra y prende el foco. Esto se utiliza casi siempre en residencias que están, pues, quieren un foco pegado a donde se recibe a la gente, y al detectar movimiento se enciende el foco. Aquí se cierra el circuito y pues ya. Ese sería todo el manual. ¿Y de qué nos va a servir esto? Pues como vieron, viene bastante simbología dentro del manual, y es simbología bastante común que vamos a estar viendo en casi todos los diagramas que manejemos dentro de, pues, la electricidad. Y esto nos va a servir como, pues, un formulario donde podamos consultar cualquier simbología o duda que tengamos dentro de ella, ya que cuenta desde simbología de apagadores, iluminación, salidas, hasta las mismas acometidas que tengamos que instalar, y circuitos básicos que casi siempre se manejan dentro de las instalaciones eléctricas. Gracias.